Hay un punto en la vida en el que te das cuenta de que empujar ya no funciona. Que insistir, controlar o forzar solo te aleja más de lo que en verdad anhelas. Has probado con esfuerzo, con voluntad, con repetición, pero nada se sostiene si dentro de ti hay resistencia. Porque lo que cargas con tensión se vuelve frágil. Y lo que sostienes desde el miedo te agota. Entonces llega ese momento, silencioso, casi imperceptible, en el que entiendes que soltar no es rendirse, es empezar diferente. No es dejar de actuar, es dejar de hacerlo desde la urgencia, desde la necesidad de que las cosas sean como tú quieres. Es ahí donde todo empieza a cambiar. Cuando ya no haces desde el miedo a perder, sino desde la libertad de confiar. Cuando ya no decides desde la falta, sino desde la verdad que has ido reconociendo en ti. Porque la fuerza real no está en sostenerlo todo, sino en saber que ya no tienes que sostener. Y eso no se aprende con libros, ni con consejos. Se aprende cuando te cansas. Cuando ves que la lucha constante no te acerca, sino que te vacía. Y entonces, desde ese cansancio, aparece algo nuevo, presencia. Ya no corres, no empujas, no te convences a ti mismo. Solo respiras y eliges distinto. Porque ahora sabes que hay un ritmo más sabio que tu ansiedad, una guía más clara que tus expectativas y una verdad más liviana que tus planes. Y ese momento de soltar no siempre se siente bien. A veces da miedo. A veces duele. Porque soltar también es perder algo que te sostuvo por mucho tiempo, incluso si era una ilusión. Pero soltar, cuando viene desde la conciencia, es la decisión más poderosa que puedes tomar. Porque te devuelve algo que habías olvidado, el espacio. El espacio para escucharte, para verte con calma, para empezar sin el ruido de todo lo que te decías antes. Ese espacio que aparece cuando sueltas no es vacío, es el inicio de algo que por fin puede nacer. Es silencio, sí, pero un silencio fértil. Uno que te permite oír con claridad lo que tu mente suele tapar con urgencia. Ahí comienzas a notar que muchas veces lo que creías que necesitabas era solo una idea heredada, un reflejo del miedo de otros. Y cuando ya no estás empujando la vida empieza a responder diferente. No porque se vuelva mágica de repente, sino porque tú ya no estás bloqueando el flujo con tu ansiedad. Sueltas el debería, sueltas el ya tendría que haber pasado, sueltas esa voz interna que todo el tiempo te exige llegar, demostrar, avanzar. Y al hacerlo, no pierdes dirección, al contrario, por fin aparece una dirección real. Una que no nace del ruido, sino de una verdad interior que no te grita, pero no se calla. Empiezas a sentir lo que realmente te sostiene. Descubres que hay decisiones que no son lógicas, pero te dan paz. Que hay caminos que no tienen garantías, pero te devuelven tu centro. Y eso solo se hace posible cuando ya no estás peleando con lo que es. Soltar no es pasividad, es confianza activa. Es decirte, no necesito tenerlo todo claro para seguir, no necesito que todo encaje para estar en paz. Es cambiar el impulso de forzar por el gesto de permitir. Y ese gesto es tan sutil que a veces ni tú te das cuenta de que lo diste, pero tu cuerpo lo sabe, tu energía lo siente, tu entorno empieza a responder. Porque tú cambiaste de frecuencia sin necesidad de hacerlo perfecto, sin buscar que todo se alinee, simplemente dejando de forzar. Y ahí descubres que lo que antes parecía un esfuerzo inmenso ahora fluye. Que donde antes te sentías pequeño ahora hay amplitud. Que lo que antes costaba tanto sostener, ya no es necesario. Porque lo que se alinea contigo no necesita que lo empujes, se encuentra en el momento justo, en la forma justa, cuando tú ya no lo estás persiguiendo desde la escasez. Y eso, aunque no sea un logro visible, es una victoria profunda. Has dejado de correr detrás de la vida y has empezado a caminar con ella. No porque renunciaste a tus metas, sino porque dejaste de convertirlas en una batalla. Y cuando dejas de convertir cada paso en una batalla,
descubres algo que quizás nunca habías sentido antes: alivio. No ese alivio momentáneo que llega cuando logras lo que esperabas, sino uno más profundo, más estable, el que aparece cuando ya no estás en guerra contigo. Porque forzar no solo agota tu cuerpo, también fragmenta tu mente, debilita tu intuición, te desconecta de ti. Es como caminar con una mochila llena de exigencias que nunca fueron tuyas. Y cuando sueltas esa mochila, no solo caminas más liviano, por primera vez, caminas sintiendo el suelo. Por primera vez, sabes que no necesitas ir tan rápido, porque ya no estás huyendo de ti. Ya no corres detrás del próximo logro para validarte. Ya no repites patrones para pertenecer. Ya no usas el éxito como un disfraz para esconder tu inseguridad. Y eso, aunque parezca invisible, transforma todo. Porque empiezas a hacer las cosas por claridad, no por obligación. Empiezas a decir que no sin culpa. A decir que sí sin miedo. A elegir espacios donde no necesitas justificar tu presencia. Y no porque te hayas vuelto a alguien más fuerte, sino porque, por fin, te estás volviendo a alguien más honesto contigo. Has soltado la necesidad de impresionar. Has soltado la urgencia de resolver todo. Has soltado la expectativa de que la vida te dé exactamente lo que planeaste. Y al hacerlo, recuperaste algo mucho más valioso: tu centro. Ese lugar desde donde puedes ver sin confusión, sentir sin colapsar, actuar sin sobreexigirte. Y ese centro no es un destino, es una práctica. Es elegir, una y otra vez, dejar de forzar. Porque incluso cuando lo has entendido, la vida te sigue tentando a empujar. Te muestra lo que aún no tienes, te confronta con el deseo de controlar, te pone frente a tu propia impaciencia. Pero tú ya no reaccionas igual. Ahora respiras. Ahora observas. Ahora sabes que si fuerzas, te alejas. Que si empujas, bloqueas. Que si aprietas, pierdes contacto. Y entonces eliges de nuevo. Con más calma. Con más escucha. Con más presencia. Porque ya no haces desde la necesidad de llenar un vacío, haces desde el deseo de sostener tu verdad. Y cuando empiezas a actuar desde ese lugar de verdad, todo se acomoda diferente. No porque las cosas externas cambien de inmediato, sino porque tú ya no estás reaccionando desde el mismo lugar. Lo que antes te desbordaba ahora te invita a mirar más profundo. Lo que antes te hería ahora se convierte en una oportunidad para elegir distinto. Porque al soltar el impulso de forzar, recuperas tu capacidad de responder con conciencia. Ya no estás tan expuesto, ya no estás tan vulnerable al ruido de afuera, porque has construido algo dentro de ti que no se rompe fácilmente. Y no es coraza, no es rigidez, es claridad. Una claridad que no necesita defenderse, que no necesita imponerse, porque simplemente está. Y esa claridad se vuelve tu guía. Te permite reconocer lo que ya no necesitas sostener, lo que ya no te representa, lo que solo ocupaba espacio y te robaba energía. Empiezas a limpiar. No con rabia, no con juicio, sino con certeza. Porque ahora sabes que tu energía vale, que tu enfoque es limitado, y que todo lo que mantienes en tu vida debe estar alineado con lo que eres, no con lo que temes perder. Soltar ya no se siente como una pérdida, sino como una reconfiguración. Dejas de empujar personas, situaciones, metas que no fluyen y al hacerlo, recuperas tiempo, espacio, paz. Y te das cuenta de que no era la vida la que te oprimía, eras tú intentando controlarla todo el tiempo. Y ahora que has soltado, respiras distinto. Hablas distinto. Sientes distinto. Porque soltar cambia tu energía. Y tu energía cambia tu experiencia. Entonces lo que antes parecía inalcanzable empieza a acercarse sin que lo persigas. Lo que antes se alejaba ahora se sostiene. No por magia, sino porque tu vibración ya no repele, tu presencia ya no exige, tu ser ya no está fragmentado.
Has elegido estar contigo, sin presión. Y ese simple acto cambia la manera en que el mundo responde. Porque la vida no te da lo que pides con ansiedad, te da lo que eres capaz de sostener con conciencia. Y tú, ahora, puedes sostener desde la calma. Y cuando puedes sostener desde la calma, todo se vuelve más claro. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque ya no reaccionas desde la urgencia, sino desde la estabilidad. Tu mente se ha entrenado, no para controlar, sino para observar. Tu cuerpo ya no vive en tensión constante, y tus decisiones empiezan a reflejar eso. Comienzas a darte cuenta de que muchas veces, lo que creías que era parte de tu personalidad, en realidad era solo una respuesta al miedo. Ese impulso de controlar, esa necesidad de planear cada detalle, esa ansiedad disfrazada de productividad, todo eso eran formas de protegerte. Y cuando sueltas, lo ves. No con culpa, sino con compasión. Porque entiendes que hiciste lo que sabías hacer. Pero ahora sabes algo diferente. Ahora has aprendido que tu verdadera seguridad no está en controlar los resultados, sino en confiar en tu proceso. Y confiar no es esperar que todo salga bien, es saber que, pase lo que pase, tú sabrás qué hacer contigo. Ya no dependes de la afuera para tener paz. Porque la paz, la verdadera, no viene de que todo esté en orden, viene de saber que aunque todo se mueva, tú no te quiebras. Porque ahora estás en ti. No atrapado en tus pensamientos, sino conectado con tu presencia. Y esa presencia se vuelve tu refugio. Un lugar interno al que puedes volver cada vez que la vida se sacude. Porque soltar te ha enseñado que nada es tan urgente como tu bienestar. Que nada es tan importante como tu conexión contigo. Que nada vale tanto como tu capacidad de estar en paz, aun cuando no tienes todas las respuestas. Y esa capacidad no es un regalo, es una decisión. Una práctica. Una elección diaria de no forzar, de no empujar, de no exigirte vivir una vida que no sientes como tuya. Porque ahora sabes que el éxito, la plenitud, el avance, no se trata de cuántas metas logras, sino de cuánta verdad hay en tu camino. Y esa verdad solo aparece cuando dejas de forzar lo que no fluye. Y esa verdad que aparece cuando dejas de forzar no necesita explicación, porque se siente. Se instala en ti como una certeza tranquila, como un punto de reposo donde antes había ruido. Ya no tienes que convencerte de nada. Ya no estás peleando para encajar en ideas que nunca fueron tuyas. Y eso no significa que dejes de avanzar, al contrario, por primera vez, caminas con dirección propia. No porque tengas todo resuelto, sino porque por fin estás caminando desde adentro. Has dejado de buscar señales externas para validar tu camino y has empezado a escuchar las señales internas que siempre estuvieron ahí, pero el ruido del esfuerzo las tapaba. Y cuando eliges escucharlas, todo cambia. Empiezas a reconocer que es auténtico y que es presión social. Que es deseo real y que es condicionamiento. Que es coherente contigo y que solo responde a un personaje que ya no quieres sostener. Esa claridad no llega de golpe, pero crece. Se fortalece en la repetición, en cada pequeña decisión en la que eliges no forzar. En cada vez que respiras antes de actuar. En cada momento en que eliges no ir en contra de ti solo por agradar, por cumplir, por evitar el conflicto. Porque ahora sabes que forzar no solo te desgasta, también te aleja de ti. Y tú ya no estás dispuesto a alejarte de ti por nada ni por nadie. Has aprendido que estar en paz contigo vale más que cualquier reconocimiento externo. Que sostener tu bienestar es más importante que complacer una expectativa. Y que esa paz no llega cuando todo está en calma afuera, sino cuando tú has dejado de ser tormenta por dentro. Cuando eliges dejar de empujar la vida para que se acomode a tus planes y decides fluir con ella desde lo que eres. Esa decisión, que parece simple, es profundamente transformadora. Porque ya no vives desde la expectativa, vives desde la conexión. Y esa conexión, aunque invisible, lo cambia todo.
No porque haga desaparecer los retos, sino porque ahora sabes que tú puedes enfrentarlos sin perderte en ellos. Y cuando ya no te pierdes en los desafíos, te das cuenta de que vivir no se trata de evitar los obstáculos, sino de aprender a estar presente en ellos sin quebrarte. Porque cada vez que dejas de forzar, estás eligiendo sostenerte. Y eso es más poderoso que cualquier resultado. Ya no se trata de tener el control, sino de tener el coraje de caminar sin necesitar certezas absolutas. Se trata de construir una relación distinta con la vida, menos exigente, más confiada. Menos reactiva, más consciente. Porque tú ya has entendido que la lucha constante no es sinónimo de progreso. Has vivido lo suficiente como para saber que cuando todo lo haces desde la presión, nada se sostiene con alegría. Has sentido en el cuerpo el desgaste de forzar conversaciones, relaciones, metas. Y también has probado el alivio de soltar, de hacer pausas, de permitir que las cosas lleguen en su tiempo. Y eso ha empezado a cambiarte. Ahora ya no corres detrás de lo que brilla, ahora eliges lo que resuena. Ya no aceptas lo que impresiona, sino lo que te calma. Porque sabes que tu energía no está para regalarla a cualquier historia que te prometa validación. Ahora eliges lo que te sostiene, no lo que te distrae. Y en esa elección, día tras día, se está construyendo una versión más fuerte y más real de ti. No una versión perfecta, sino una versión en paz. Y esa paz es una forma de sabiduría. No se aprende en los libros, se cultiva en el silencio. En las decisiones invisibles que tomas cada vez que eliges no reaccionar desde el miedo. Cada vez que respiras antes de actuar, que escuchas antes de hablar, que te quedas contigo en lugar de ir a buscar aprobación afuera. Porque ahora lo sabes, lo que se fuerza, se rompe. Lo que se sostiene con presencia, se transforma. Y es justo en esa transformación silenciosa donde aparece la verdadera fuerza. No la fuerza que empuja, que impone, que necesita gritar para ser escuchada. Sino la que sostiene, que se mueve con firmeza desde lo interno. Esa fuerza que no se nota a primera vista, pero que se siente en cada palabra que no dijiste por impulso, en cada límite que pusiste con calma, en cada paso que diste sin ruido. Porque el verdadero poder no está en acelerar, sino en mantener el ritmo cuando todo afuera intenta sacarte de tu centro. Y ese ritmo se construye cuando ya no haces las cosas para cambiar la vida, sino para acompañarla. No luchas contra ella, caminas con ella. Escuchas sus ciclos, honras sus pausas, te abres a lo que no entiendes aún, pero sientes que es necesario. Y eso te cambia. Te vuelve más sensible, más presente, más humano. Ya no necesitas grandes demostraciones para sentir que avanzas. Ya no dependes de que todo encaje para saber que estás en el camino correcto. Porque tú ahora habitas tu proceso. Ya no eres espectador ansioso de lo que pasa, eres el que decide cómo pararse frente a lo que pasa. Y eso, aunque no lo vean los demás, es la verdadera transformación. Porque vivir desde ese lugar no es común. Es incómodo. Es desafiante. Pero también es profundo, libre y real. Has cambiado velocidad por profundidad. Aplausos por coherencia. Resultados inmediatos por dirección interna. Y aunque no sea fácil, sabes que es tuyo. Y eso es lo que importa. Porque cuando dejas de forzar, no solo te alivias, te liberas. Y en esa libertad nueva que has creado al dejar de forzar, comienzas a notar cómo cambia todo lo que te rodea. Las relaciones se vuelven más sinceras, porque ya no estás fingiendo versiones de ti para ser aceptado. Las decisiones se hacen más claras, porque ya no estás eligiendo desde el miedo a quedarte solo, sino desde la conexión con lo que realmente te nutre. Incluso tu forma de estar contigo cambia. Ya no te castigas por no ser perfecto. Te acompañas, te escuchas, te das espacio. Has dejado atrás la imagen de éxito que necesitaba validación constante. Ahora habitas una definición de éxito que tiene más que ver con serenidad,
con autenticidad, con bienestar. Porque entendiste que vivir bien no es vivir rápido, ni vivir al límite, es vivir desde lo que es verdadero para ti. Es mirar tu día y sentir que no estás traicionándote. Que aunque no sea espectacular, lo que vives está alineado con lo que sientes. Y eso, en un mundo que todo el tiempo empuja hacia la prisa, hacia la apariencia, hacia el logro inmediato, es una revolución. Una revolución silenciosa, pero transformadora. Porque cuando eliges no forzar, estás diciéndole a la vida, confío en mí, confío en el tiempo, confío en el proceso. Y esa confianza no nace de lo que tienes, sino de lo que eres capaz de sostener cuando todo se mueve. Esa es tu nueva base. Una calma que no depende del control, sino de la coherencia. Una fuerza que no se impone, pero se siente. Y una claridad que no se grita, pero guía. Así llegas al punto donde comprendes que forzar era solo una forma de buscar seguridad afuera. Y que cuando sueltas esa búsqueda, empiezas a encontrarte a ti. No como una imagen ideal, sino como una experiencia honesta. Descubres que tu mayor poder no está en cuánto puedes hacer, sino en cuánta presencia puedes habitar. Porque vivir desde ahí no solo te transforma a ti, transforma la forma en que todo responde. La vida ya no es algo que tienes que conquistar. Es algo con lo que eliges relacionarte desde otro lugar. Y eso hace toda la diferencia. Ya no buscas tener el control de cada cosa que sucede, porque sabes que el verdadero control está en cómo decides responder. Ya no estás esperando señales externas para moverte, porque ahora sabes que tu dirección nace adentro. Y esa dirección, aunque no siempre tenga todas las respuestas, siempre tiene verdad. Y tú has decidido vivir desde ahí. Has elegido dejar de forzar, no porque hayas renunciado a tus sueños, sino porque has cambiado la forma de llegar a ellos. Ya no vas empujando, vas escuchando. Ya no vas con prisa, vas con presencia. Y aunque eso a veces parezca más lento, es más profundo. Y lo profundo, lo que nace desde dentro, es lo único que de verdad permanece. Y cuando eliges lo profundo sobre lo rápido, empiezas a entender por qué antes te sentías tan agotado. No era el mundo lo que te pesaba, era la forma en la que ibas contra él. Era tu necesidad de que todo respondiera a tus tiempos, tus planes, tus miedos. Y eso, por dentro, desgasta. Por fuera quizás se veía fuerte, pero tú lo sabes, te sentías frágil. Porque cuando vives desde la presión constante, no hay espacio para respirar, para observar, para integrar. Todo es próximo paso, próxima meta, próxima validación. Pero ahora, desde este lugar nuevo, ves las cosas con otros ojos. Ya no necesitas tener razón todo el tiempo. Ya no necesitas demostrar que estás bien. Puedes decir esto me duele sin sentir que has fracasado. Puedes decir no sé aún sin sentirte menos. Porque sabes que el verdadero poder no está en aparentar solidez, está en la capacidad de sostenerte aún cuando no tienes todas las respuestas. Ese poder se construye en el silencio. En la paciencia de quedarte contigo cuando lo fácil sería correr. En la honestidad de reconocer que necesitas soltar algo, aunque aún no sepas qué vendrá después. Y ese soltar, una y otra vez, se vuelve tu forma de vivir. No como un sacrificio, sino como una liberación. Porque has entendido que cada vez que sueltas lo que no vibra contigo, creas espacio para lo que sí. Y ese espacio es tu nuevo territorio. Ya no tienes miedo del vacío. Has descubierto que ahí es donde te escuchas de verdad. En ese vacío limpio y fértil, donde ya no hay máscaras ni urgencias, empiezas a reconocerte con una profundidad que antes no conocías. Ya no estás persiguiendo una versión ideal de ti, estás descubriendo la verdad que siempre estuvo debajo de la exigencia. Y esa verdad no necesita validación. Solo necesita que la habites. Ya no te defines por lo que logras, sino por lo que sostienes cuando nadie mira. Porque sabes que eso es lo que te construye,
tus elecciones silenciosas, tus límites sin escándalos, tu lealtad contigo cuando nadie más la espera. Y eso te vuelve más fuerte de una forma distinta. No una fuerza que domina, sino una fuerza que sostiene. No necesitas imponer, porque estás presente. No necesitas convencer, porque eres coherente. Y eso cambia todo. Tu forma de amar, de crear, de avanzar. Porque ahora todo nace desde ti, no desde la expectativa. Soltaste la idea de que necesitas estar al 100 para ser válido. Entendiste que a veces tu poder está en seguir caminando aunque lo hagas lento. Que a veces el verdadero crecimiento no es subir, sino quedarte. Y ese quedarte no es estancamiento, es fidelidad. A lo que sientes. A lo que sabes. A lo que, aunque sea incómodo, es real. Y en esa fidelidad a ti mismo descubres un tipo de éxito que no se puede medir con resultados. Es un éxito interno, silencioso, pero poderoso. Es abrir los ojos cada día y saber que estás caminando desde tu verdad. Que no estás hipotecando tu calma por un logro. Que no estás rompiendo tu coherencia por una validación. Has aprendido a mirar los caminos que otros eligen sin sentir que debes seguirlos. Porque tú ya elegiste tu propio ritmo. Y aunque no sea perfecto, aunque a veces dudes, aunque a veces te cueste, sabes que es tuyo. Y eso lo cambia todo. Porque hay una diferencia enorme entre vivir reaccionando a lo que el mundo te impone y vivir eligiendo desde lo que tú sientes. Y tú ya no reaccionas. Tú eliges. Con miedo a veces, sí. Con dudas, claro. Pero eliges. Y eso es libertad. No una libertad que grita independencia, sino una que se vive como una calma profunda. La calma de estar donde tienes que estar. La calma de saber que no estás forzando nada. La calma de mirar tu vida y poder decir, esto sí es mío. Y esa pertenencia interior te da algo que ninguna meta externa puede darte, paz. No una paz pasiva ni conformista, sino una paz firme. La que viene cuando has dejado de intentar convertirte en lo que no eres. La que nace cuando dejas de negociar contigo. Cuando ya no haces desde el tengo que, sino desde el quiero y puedo. Y ahí, en ese lugar, es donde todo comienza a ordenarse. No porque la vida se acomode mágicamente, sino porque tú ya no estás desordenando tu energía con exigencias innecesarias. Has aprendido a mirar lo que viene sin ansiedad. A sostener lo que tienes sin culpa. A dejar ir lo que no vibra contigo sin odio. Y eso no se aprende en un día. Se cultiva. Se practica. Pero tú lo estás haciendo. Con cada decisión que no viene del miedo. Con cada paso que das desde la calma. Con cada silencio que eliges habitar sin llenarlo de ruido innecesario. Porque tú ya sabes que forzar fue solo un intento desesperado por sentirte seguro. Y ahora sabes que la seguridad no está en controlar, está en confiar. Y confiar no significa que todo vaya a salir como quieres. Significa que, pase lo que pase, tú sabrás qué hacer contigo. Que no necesitas garantías externas para moverte, porque tienes un punto interno de claridad. Una brújula que no depende del clima de afuera. Y eso es madurez espiritual. No la que se proclama, sino la que se practica. En la forma en que escuchas, en la forma en que eliges, en la forma en que decides dejar de forzar cada vez que sientes que lo estás haciendo. Porque ahora lo notas. Lo reconoces. Ya no necesitas que la vida te grite para entender. Ahora bastan pequeños gestos, pequeños vacíos, pequeñas tensiones, y tú ya sabes qué hacer con eso. Porque tu proceso ya no es automático, es consciente. Y eso no te hace perfecto, te hace real. Y lo real, lo que se vive desde la presencia, es lo que transforma. No desde la fuerza, sino desde la verdad. Y cuando vives desde esa verdad, lo que antes sentías como una lucha diaria comienza a disolverse.
No porque los retos desaparezcan, sino porque tú ya no los enfrentas desde la misma identidad. Lo que antes te desbordaba ahora te invita a actuar desde la pausa. Lo que antes activaba tu necesidad de controlar ahora se convierte en una oportunidad para confiar. Y esa transición, aunque invisible para muchos, se vuelve evidente en ti. En tu forma de responder. En tu forma de mirar las cosas. En tu forma de estar con los demás. Ya no necesitas imponer, convencer, justificar. Te sostienes desde adentro. Has descubierto que tu presencia basta. No porque lo tengas todo resuelto, sino porque has dejado de exigirte ser alguien distinto para ser digno. Y eso te libera. Porque ya no estás cargando con expectativas ajenas. Ya no estás reaccionando al pasado. Estás aquí. Presente. Consciente. Entero. Y eso no se construye desde la prisa. Se cultiva desde la elección diaria de no volver a forzar lo que no fluye, de no perseguir lo que te fragmenta, de no insistir en lo que te roba paz. Porque tú ya sabes que la paz no es el premio por haber hecho todo bien, es el punto de partida cuando eliges no traicionarte más. Y con esa paz como punto de partida, todo lo demás empieza a encontrar su lugar. Las conversaciones cambian. Tus decisiones se vuelven más simples, más honestas. Ya no necesitas filtros, adornos, excusas. Solo presencia. Solo claridad. Solo verdad. Y no porque lo hagas perfecto, sino porque estás dispuesto a mirar de frente. Has soltado la necesidad de estar bien todo el tiempo. Te das permiso para sentir, para dudar, para caer y levantarte sin drama. Porque sabes que forzar incluso tu propia estabilidad emocional es otra forma de exigencia. Y tú ya no quieres vivir así. Quieres ser real. Quieres ser libre. Quieres caminar desde tu centro, no desde la presión. Y eso lo cambia todo. Incluso la forma en que te relacionas con el éxito, con el amor, con tu propio cuerpo. Porque ya no estás buscándote a través de cosas externas. Estás habitándote. Y cuando te habitas, te vuelves tu propio hogar. No necesitas correr hacia nada, porque ya estás en ti. Y ese estar no es pasivo, es profundo. Es silencioso, sí. Pero tiene peso. Tiene raíz. Y desde esa raíz comienzan a florecer cosas que antes no podías ni imaginar. No porque hayan cambiado las circunstancias, sino porque has cambiado tú. Y cuando tú cambias, todo tu alrededor empieza a reflejar ese cambio. No desde lo inmediato, sino desde lo coherente. Ya no te sientes obligado a sostener vínculos que no nutren, rutinas que no vibran, discursos que no sientes. Eres más fiel a ti, y eso hace que todo lo demás se acomode. A veces, eso implica pérdidas. Lo sabes. Implica incomodidades. Pero también sabes que lo que se pierde en ese proceso nunca fue realmente tuyo. Solo ocupaba espacio. Solo alimentaba tu imagen, no tu esencia. Y tú ya elegiste vivir desde lo esencial. Desde lo que no necesita brillar para ser valioso. Desde lo que no necesita validación para sentirse real. Y eso es un cambio radical. No por lo que muestra hacia afuera, sino por cómo te transforma por dentro. Has dejado de vivir en función de lo que se espera de ti. Has empezado a vivir desde lo que tú eliges ser. Y vivir desde lo que eliges ser no es una meta, es una práctica. Una práctica que se vuelve más clara cada vez que eliges no forzar lo que duele, no retener lo que se va, no perseguir lo que no responde. Porque ahora sabes que la vida no necesita que la empujes, necesita que la escuches. Que te sintonices con ella. Que actúes desde la comprensión, no desde la urgencia. Y cuando lo haces, el ritmo cambia. Tus días ya no están marcados por la tensión, sino por la presencia. Tus decisiones ya no vienen del miedo, sino de la calma. Tu energía ya no se desgasta en la lucha,
sino que se enfoca en lo que importa. Y ese cambio no solo te transforma a ti, transforma la calidad de tu vida. Y tú ya no estás dispuesto a negociar eso. Has conocido lo que es vivir desde el centro, y no quieres volver al vértigo del esfuerzo innecesario. Has tocado la profundidad que hay cuando eliges sostenerte con dignidad, sin gritar, sin imponerte. Solo siendo. Solo estando. Solo eligiendo con claridad. Y así, sin darte cuenta, un día miras hacia atrás y reconoces que el punto de quiebre no fue cuando lograste algo grande, sino cuando decidiste dejar de forzar. Ahí empezó todo. No como una decisión espectacular, sino como un pequeño acto de sinceridad. Un basta silencioso. Un no más desde el alma. Y desde ahí se empezó a abrir un nuevo camino. Uno menos ruidoso, pero más real. Menos perfecto, pero más tuyo. Y eso vale más que cualquier meta alcanzada por presión. Porque cuando vives desde ahí, ya no dependes de los resultados para sentirte en paz. Tu paz es tu forma de caminar. Tu presencia es tu respuesta. Y tu fuerza no está en cuanto haces, sino en cuanto eliges no traicionarte. Eso es lo que te sostiene. Eso es lo que te transforma. Y eso, sin necesidad de forzar, lo cambia todo. Rombo azul pequeño bloque 21 diagonal 40, 210%. Y al expandirte sin esfuerzo, empiezas a notar algo más sutil aún, ya no estás midiendo tu vida en términos de avance. Ahora la observas en términos de alineación. Ya no se trata de cuántas cosas lograste, sino de cuántas decisiones tomaste sin traicionarte. Y esa medida lo cambia todo. Porque deja de importar el ritmo externo y empieza a importar la honestidad interna. Has dejado de compararte con los caminos ajenos y ahora comparas tu presente con la versión de ti que solía vivir en automático. Y entonces ves el cambio real. Porque antes hacías por costumbre, por presión, por miedo. Ahora haces por conexión, por coherencia, por sentido. Y esa es la raíz de una vida con dirección. No una dirección impuesta, sino elegida. Sostenida desde tu presencia, no desde tus pendientes. Y en esa elección diaria de no forzar, vas reconectando con partes tuyas que habías dejado atrás. Tu sensibilidad, tu intuición, tu calma. Partes que el ruido del hacer había silenciado. Y al recuperarlas, ya no necesitas tanto afuera. Porque lo que antes buscabas compulsivamente, ahora lo reconoces dentro. Esa calma que querías comprar, ahora te habita. Esa fuerza que creías que solo vendría después de mucho esfuerzo, ahora fluye sola cuando eliges no presionarte. Y en ese estado nuevo, más limpio, más libre, más tú, te das cuenta de que no necesitas grandes cambios, solo necesitas sostenerte con fidelidad en lo pequeño. Y cuando te mantienes fiel a lo pequeño, descubres que ahí se esconde todo lo grande. Que los cambios verdaderos no llegan con anuncios, sino con constancia. Que lo que transforma no es una decisión espectacular, sino una repetida en silencio cada día. Has entendido que el verdadero crecimiento no necesita escenario, solo presencia. Y esa presencia ya no depende de que las cosas vayan bien, sino de que tú estés bien contigo mientras suceden. Porque has soltado la ilusión de que controlar el entorno te da seguridad. Ahora sabes que tu verdadera seguridad viene de no desconectarte de ti. Pase lo que pase, tú estás ahí. No para resolverlo todo, sino para acompañarte. Y en ese acompañarte, las cosas empiezan a acomodarse solas. Lo que no fluye, se va. Lo que se sostiene, se fortalece. Y tú ya no tienes que empujar, porque tu energía ahora está en alinearse, no en forzar. Esa es tu nueva forma de avanzar, sin resistencia, sin urgencia, sin miedo. Y al avanzar desde esa calma, los días toman otra textura. Ya no se sienten como carreras, sino como espacios que puedes habitar. Ya no cuentas las horas esperando el próximo descanso,
Porque vivir desde tu centro se vuelve descanso en sí mismo. Incluso los desafíos ya no pesan igual. Porque ahora sabes que no necesitas una solución inmediata para estar en paz. Has aprendido a vivir en proceso, no en resultado. A sostenerte mientras las respuestas llegan. A confiar en tu capacidad de navegar, no en la necesidad de tener el mapa completo. Y eso cambia tu forma de moverte. Dejas de anticipar problemas que aún no existen. Dejas de resistirte a lo que ya está aquí. Y así, sin darte cuenta, te vuelves más libre. Porque al dejar de forzar, también dejas de encadenarte al deber ser. Y eso libera energía, espacio, claridad. Ya no haces desde la presión, haces desde la elección. Y elegir desde ahí no solo te alivia, te transforma. Transformarte sin drama, sin quiebres extremos, sin tener que tocar fondo, eso también es un acto de madurez. Porque ahora sabes que no necesitas esperar a que todo colapse para soltar. Puedes soltar a tiempo. Puedes reconocer lo que no te sostiene sin necesidad de sufrirlo más de lo necesario. Y esa anticipación no es frialdad, es cuidado. Es autoescucha. Es esa sensibilidad que se despierta cuando ya no estás distraído por la prisa. Porque la prisa tapa señales. El ruido tapa intuición. Y tú ya no quieres vivir tapando. Quieres ver, sentir, entender. No desde la exigencia, sino desde la responsabilidad amorosa con tu propio proceso. Porque cuando eliges no forzar, no es porque te hayas rendido, es porque elegiste otro tipo de fuerza. Una fuerza silenciosa, interior, que no necesita imponerse para transformarlo todo. Y desde esa fuerza silenciosa, empiezas a ver cómo todo se alinea de forma distinta. Lo que antes parecía imposible ahora se siente posible. No porque haya cambiado el mundo, sino porque tú has cambiado tu lugar en él. Ya no estás en guerra con la vida. Ya no estás en guerra contigo. Y esa paz te permite crear, construir, amar desde un lugar limpio. Ya no hay tanta expectativa sobre el futuro, ni tanta carga sobre el pasado. Solo este momento. Este presente que puedes mirar sin angustia, porque ya no necesitas que sea perfecto para ser suficiente. Tú ahora sabes que no viniste a forzar una versión de vida, sino a vivir la tuya. Y eso, aunque parezca poco, lo es todo. Rombo azul pequeño bloque 26 diagonal 40, 260%. Y cuando dejas de buscar una vida perfecta para por fin vivir la tuya, te das cuenta de que gran parte de tu desgaste venía de ese intento constante de corregir lo que en realidad solo necesitaba ser aceptado. No eras tú quien estaba roto, era la expectativa que te enseñaron. Esa idea de que todo tiene que estar bien para que tú estés bien. Pero ahora entiendes que el equilibrio no se alcanza controlando el caos, sino aprendiendo a estar contigo mientras ocurre. Que la verdadera estabilidad nace cuando dejas de ponerle condiciones a tu calma. Has dejado de exigirte estabilidad emocional constante y eso te ha dado espacio para ser más humano. Porque sentir no es fallar. Dudar no es retroceder. Pausar no es perder el rumbo. Ahora lo sabes. Y eso te da un poder distinto. Uno que no depende de la imagen que proyectas, sino de la conexión que sostienes contigo, incluso en tus momentos más frágiles. Y en esa fragilidad que ya no escondes, has encontrado tu fortaleza. Porque nada requiere más valor que sostenerte cuando nada afuera parece darte seguridad. Antes buscabas certezas, garantías, validaciones. Hoy buscas coherencia, paz, dirección. Y aunque el camino no siempre esté claro, tú sí lo estás. Y eso basta. Porque vivir con claridad no es tener todas las respuestas, es tener un punto de partida limpio. Un corazón en orden. Una mente que no necesita gritar para sentirse segura. Has descubierto que el silencio también puede ser dirección. Que no moverte también puede ser avance. Que soltar,
lejos de ser pérdida, puede ser exacto. Y cada día que decides no forzar, te das cuenta de que tu mejor versión no se construye con presión, sino con sinceridad. Y esa sinceridad contigo es ahora tu mejor brújula. Ya no sigues caminos que no se sienten tuyos, aunque parezcan correctos. Ya no dices que sí por inercia. Ya no justificas lo que no te sostiene. Has aprendido a habitarte con más claridad y eso se refleja en todo lo que haces. No porque seas alguien nuevo, sino porque por fin estás actuando desde lo que eres. Y eso es lo que te vuelve más fuerte. Porque ahora tu fuerza no es un disfraz, es un estado interno. Una presencia que no necesita imponer, solo ser. Una firmeza que no nace del control, sino del compromiso contigo. Porque tú ya decidiste no volver a forzarte a encajar donde no vibras. No por orgullo, sino por amor propio. Y ese amor propio no tiene que ver con frases bonitas ni con indulgencia. Tiene que ver con lealtad interna. Con la decisión diaria de no ponerte en último lugar. Con la práctica constante de habitarte incluso cuando te sientes incómodo. Porque ahora sabes que estar contigo no siempre es cómodo, pero siempre es necesario. Has dejado de esperar que el mundo te dé permiso para ser tú. Has dejado de buscar afuera lo que ahora sabes cultivar adentro. Y eso se nota. Se siente. Se vive. En la forma en que respiras. En la forma en que escuchas. En la forma en que caminas por la vida sin tanto peso, porque ya no estás empujando una historia que no te pertenece. Y así, sin forzar nada, has llegado a un punto donde todo es más claro. Más lento, sí. Pero más tuyo. Y eso lo hace más poderoso. Porque no hay mayor éxito que estar en paz con tu camino, aunque sea imperfecto. No hay mayor logro que sentirte fiel a ti en cada decisión, aunque no sea la más popular. Y tú, ahora, eliges eso. Elegirlo cada día. Sin prisa, sin culpa, sin ruido. Solo tú. Y eso basta. Y cuando entiendes que basta con ser tú, que no tienes que adornarte, explicarte ni forzarte, algo dentro de ti respira con más libertad. Ya no tienes que ganarte tu lugar. Ya no estás mendigando tiempo, atención o comprensión. Porque tú te das eso primero. Has aprendido a ponerte en tu centro, no desde el ego, sino desde la conciencia de que si tú no estás bien contigo, nada afuera puede equilibrarte. Y eso te ha hecho más selectivo. Con tus pensamientos, con tus vínculos, con tus compromisos. Porque ahora sabes que lo que aceptas, lo que permites, lo que eliges, es lo que define tu energía. Y tú ya no estás dispuesto a negociar tu energía por nada. Porque sabes lo que cuesta sostenerla. Porque sabes que cada vez que te fuerzas, te traicionas. Y tú ya no estás para eso. Ya no estás para vivir desde la exigencia. Para mantener vínculos que te agotan. Para sostener ideas que no te representan. Ahora eliges con más calma, con más pausa, con más presencia. Y esa elección te devuelve poder. No ese poder ruidoso de sentirse invencible, sino ese poder silencioso de estar en ti. No en la expectativa. No en la comparación. No en la necesidad. Solo en ti. Y desde ahí todo lo que haces se vuelve más claro. Ya no reaccionas por impulso, actúas con intención. Ya no justificas tus decisiones, las vives desde la convicción. Y aunque a veces dudes, aunque a veces duela, tú sabes que ese es el camino que elegiste. El de no forzar. El de sostenerte con dignidad incluso cuando el entorno te tienta a ceder. Y tú eliges mantenerte. Porque sabes que no hay paz más profunda que la de no haberte traicionado. Y sostenerte cuando todo alrededor parece moverse no es fácil, pero es necesario. Porque esa firmeza no es rigidez. Es fidelidad. Es tener claro que ceder no siempre es flexibilidad, a veces es olvido de ti. Y tú ya no te olvidas.
No porque seas inflexible, sino porque por fin te ves. Te reconoces. Te importas. Y cuando eso pasa, todo se transforma. Incluso tu relación con el dolor. Ya no lo dramatizas, lo atraviesas. Ya no lo niegas, lo acompañas. Porque sabes que incluso el dolor tiene su lugar cuando se vive desde la verdad. Y tú ya no huyes de eso. Has soltado la ilusión de una vida sin incomodidad. Ahora buscas una vida con sentido. Y ese sentido, aunque no siempre sea cómodo, siempre es real. Y en lo real encuentras paz. No porque sea perfecto, sino porque es tuyo. Y lo tuyo no se discute, se honra. Has dejado de pedir permiso para sentir, para pensar, para decidir. Y no porque te vuelvas indiferente, sino porque ahora sabes que nadie más puede vivir tu camino. Que nadie más puede sostener tus procesos. Y eso no te aísla, te fortalece. Porque ahora compartes desde la elección, no desde la necesidad. Entregas desde lo que tienes, no desde lo que te falta. Y en esa entrega limpia, sincera, sin expectativas, también recibes distinto. Ya no te conformas con lo que llega. Eliges lo que se queda. Y esa selección es tu nueva forma de cuidar tu energía. Y cuidar tu energía ya no es un acto egoísta, es un acto de amor. De respeto. De claridad. Porque sabes que nadie puede darte la calma que tú no cultivas. Nadie puede darte la claridad que tú no eliges ver. Nadie puede darte la dirección que tú no te permites tomar. Tú ya no esperas que el mundo cambie para estar bien. Tú cambias tu forma de estar, y eso es suficiente. Porque vivir desde esa conciencia, desde esa honestidad, desde esa lealtad interna, es todo lo que necesitas para caminar sin prisa, pero con fuerza. Y cuando caminas con fuerza, aunque sea en silencio, te das cuenta de que ya no necesitas que nadie lo note. Porque la verdadera fuerza no busca ser reconocida, solo necesita ser vivida. Has soltado la necesidad de aprobación. Has soltado la urgencia de demostrar. Has soltado incluso ese deseo de que los demás comprendan tu proceso. Porque ahora sabes que quien no está en tu camino no necesita entenderlo, y quien sí lo está, ya lo siente. Ya lo ve. Y tú no estás aquí para convencer, sino para ser. Para habitarte con tanta presencia que lo demás se acomode solo. Y eso, sin ruido, sin explicaciones, sin estrategias, es lo que te mantiene. Porque ya no es el mundo el que te afirma, eres tú quien se afirma en cada gesto, en cada elección, en cada límite sano. Y en cada uno de esos límites, no estás alejando, estás cuidando. Tu tiempo, tu energía, tu centro. Porque ya no haces por compromiso, haces por coherencia. Ya no sostienes por miedo, sostienes por amor. Y lo que no puede florecer en ese amor, simplemente no tiene lugar. No por rechazo, sino por claridad. Y esa claridad ha crecido dentro de ti, no como una regla externa, sino como una comprensión interna. De quién eres, de lo que sientes, de lo que eliges ya no cargar. Porque ahora tu vida tiene otro pulso. No el de la prisa, sino el de la presencia. Y desde esa presencia vives distinto. Sientes distinto. Construyes distinto. Sin necesidad de forzar. Sin necesidad de insistir donde ya no hay puerta. Y donde ya no hay puerta, no golpeas. Porque tú ya no insistes en lo que no vibra contigo. Has entendido que insistir también puede ser una forma de autoabandono. Y tú ya no estás dispuesto a dejarte a ti por nada ni por nadie. Porque ahora sabes que lo que necesitas no es más esfuerzo, sino más honestidad. No es más lucha, es más conexión. No es más metas, es más sentido. Y ese sentido solo lo encuentras cuando dejas de correr y empiezas a habitar. Cuando dejas de buscar validación y empiezas a construir presencia. Cuando dejas de pedir afuera lo que tú puedes darte cada día con tus actos, tus decisiones, tu coherencia.
Y al vivir desde ahí, lo que antes se sentía como caos ahora se siente como movimiento. Lo que antes te daba miedo ahora te abre posibilidades. Porque tu percepción ha cambiado. Ya no filtras la vida desde el miedo, la filtras desde tu claridad. Y eso no elimina el dolor, pero sí lo transforma. Ya no lo ves como castigo, sino como parte. Ya no lo rehuyes, lo habitas. Y eso te vuelve más humano, más presente, más sabio. Porque no es lo que vives, es como lo atraviesas. Y tú has elegido atravesar desde ti, sin perderte, sin traicionarte, sin empujarte a ser quien ya no eres. Porque ahora tú decides cómo vivirte. Y eso es libertad. Y cuando decides cómo vivirte, dejas de vivir en función de lo que esperas lograr y empiezas a vivir desde lo que ya eres. No lo que quieres alcanzar, sino lo que decides sostener. No lo que proyectas, sino lo que practicas. Y al practicarlo día tras día, te vuelves testimonio vivo de tu proceso. No porque todo sea perfecto, sino porque todo es real. Y lo real, lo que se construye desde la calma, desde la fidelidad interna, desde la decisión de no forzar lo que no vibra, eso es lo que permanece. Eso es lo que te eleva sin despegarte de ti. Eso es lo que te convierte no en alguien ideal, sino en alguien presente. Y ser alguien presente es, tal vez, el mayor logro. Y ser alguien presente no significa tener todo bajo control, significa estar disponible para la vida tal como es, sin adornos, sin exigencias innecesarias. Significa poder mirar tus días con honestidad, sin necesidad de escapar ni exagerar. Has aprendido que no necesitas vivir momentos extraordinarios para sentirte conectado, necesitas estar completo en los momentos ordinarios. Porque ahí es donde realmente habitas tu verdad. En lo simple. En lo que no se publica. En lo que nadie aplaude. Y ese es tu verdadero territorio. El lugar donde eliges cómo estar, no en función de los demás, sino desde lo que tú sientes correcto. Y eso no siempre es lo más fácil, pero sí lo más limpio. Lo más tuyo. Lo más profundo. Porque tú ya no vives por reacción, vives por decisión. Cada gesto tuyo tiene raíz. Cada palabra tuya lleva peso. Cada silencio tuyo es una afirmación. Y eso, aunque invisible para el mundo, es claridad para ti. Y cuando vives desde esa claridad, descubres que la mayoría de las batallas que librabas no eran necesarias. Eran ideas, hábitos, heridas que te hacían creer que debías luchar por todo. Pero ahora que ya no reaccionas desde esa herida, entiendes que el descanso también puede ser camino. Que la pausa también puede ser progreso. Que soltar una discusión, una meta, una narrativa, también puede ser amor propio. Y tú has elegido amarte distinto. No desde la indulgencia, sino desde la responsabilidad. No desde el sacrificio, sino desde la presencia. Porque sabes que cuidarte no siempre se ve bonito. A veces implica incomodar, alejarse, cambiar. Pero tú ya no le temes a eso. Porque cada vez que eliges no forzar, te recuerdas a ti mismo que lo que es real no se impone, se sostiene. Y lo que eliges sostener desde esa verdad comienza a florecer con una fuerza nueva. Ya no necesitas manipular, convencer, aferrarte. Sabes que lo que es para ti no te exige desgaste, solo presencia. Y esa presencia se ha vuelto tu práctica diaria. No necesitas rituales complicados, ni frases para repetirte. Solo necesitas estar. Estar contigo. Estar con lo que hay. Estar sin querer cambiarlo todo, sino permitiendo que lo que es, te muestre lo que necesitas ver. Y eso es vivir despierto. No desde el exceso de estímulos, sino desde la sensibilidad afinada. Desde ese punto donde tu intuición guía más que tus planes. Desde ese momento en el que por fin puedes mirar tu reflejo sin disfrazarte.
Y mirarte sin disfraces, sin juicios, sin excusas, es el acto más íntimo de amor propio que puedes practicar. Porque ahí, en ese encuentro contigo, ya no estás intentando encajar, estás reconociéndote. No desde la exigencia de ser algo más, sino desde la aceptación de lo que ya eres. Y esa aceptación no te detiene, te transforma. Porque quien se acepta, se escucha. Quien se escucha, se entiende. Y quien se entiende, ya no necesita forzar nada. Porque vive en el ritmo propio. No en la prisa del mundo. No en la lógica de los demás. Sino en el compás exacto de su alma. Y ese compás interno es ahora tu guía más confiable. No porque lo tengas todo claro, sino porque por fin sabes qué ignorar. Porque has dejado de darle poder a lo que no te nutre. Has soltado el ruido, la sobrecarga, la presión innecesaria. Has elegido caminar más liviano, más consciente, más tuyo. Y aunque el mundo siga girando al mismo ritmo, tú ya no estás corriendo detrás. Estás avanzando contigo. Y eso es suficiente. Eso es plenitud. No la que se mide con resultados, sino la que se vive con integridad. Y vivir así, con esa suavidad que no es debilidad, con esa calma que no es resignación, con esa decisión que no necesita justificar, es, quizás, la forma más profunda de decirte, ya no tengo que forzar nada para sentir que estoy viviendo de verdad.